Bien, en esta nueva entrega de Forbes Centroamérica nos acompaña Jorge Saad, muy buen amigo de la casa y además director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, que viene haciendo un trabajo espectacular detrás del índice de riesgo sociopolítico de América Latina, que ha publicado su sexta edición este año y justo vamos a desmenuzar este informe. Jorge, bienvenido a Forbes Centroamérica y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Yandira, por el espacio y encantado que conversemos de nuestra región. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchos temas que abordar. Pudiésemos comenzar hablando de crecimiento y competitividad, Jorge. En este informe ustedes comentan que América Latina crecerá apenas entre un 2.2 y 2.4% en 2026, frente a un crecimiento mundial estimado en un 3.2%. Ahora, el informe recoge la necesidad de que la región avance de manera sostenida por encima del 4% para romper este, digamos, ciclo de estancamiento, ¿no? ¿Qué consideras que está impidiendo cerrar esta brecha y cuáles pudiesen ser las reformas más urgentes para elevar la productividad, la inversión y el crecimiento? El problema no es que crezcamos poco un año, es que nos acostumbramos como América Latina a crecer poco. Entre el 2013 y el 2024 enfrentamos una suerte de década perdida, similar al año 80 por causas distintas, donde crecimos menos del 1% del PIB anual, y eso está teniendo consecuencias desde el punto de vista de la incapacidad de los países de hacerse cargo de las demandas sociales, de las necesidades y de dar o asegurar una mejor calidad de vida para los ciudadanos latinoamericanos. Las razones ya las conocemos. Debilidad institucional, déficit de capital humano, baja productividad, baja inversión, inestabilidad política en algunos países, falta de certeza jurídica. Por lo tanto, más que inventar una nueva agenda, tenemos que tener la capacidad de implementar, la voluntad política de implementar una agenda que ya la región necesita de manera urgente, salvo que quiera enfrentar una nueva década perdida, donde crecemos menos que el promedio mundial y donde estamos discutiendo cómo manejar un crecimiento de 2% en vez de abrir la discusión de cómo podemos elevar el potencial de crecimiento de nuestra economía, al menos acercarnos a ese 4%, si es que queremos dar un salto hacia el desarrollo. Y dentro de esta agenda que menciona Jorge, el nearshoring y digamos el capital para Centroamérica son temas medulares, ¿no? Ustedes aquí hablan también de la reorganización de las cadenas globales de suministro, lo que abre una ventana para que América Latina capte nueva inversión en manufactura, logística, energía. Ahora, por su cercanía a Estados Unidos, esta región, la centroamericana, podría tener una ventaja natural. Ahora, ¿por qué todavía no hemos capturado todo el potencial de nearshoring y qué tendría que cambiar para competir con otras economías, por ejemplo, como la de México y otras emergentes? Con la pandemia del COVID-19 nos dimos cuenta que el mundo era excesivamente dependiente a China, que se convirtió en la gran fábrica mundial. Y la pregunta es cómo podemos reducir esa dependencia y cómo podemos aprovechar las oportunidades de la cercanía geográfica con Estados Unidos. Centroamérica tiene esa cercanía geográfica, tiene costos relativamente competitivos y acuerdos comerciales. Pero los capitales no solamente eligen a los países por su cercanía geográfica, son necesarias también condiciones de base. ¿Qué es lo que ocurre con el capital humano? ¿Qué es lo que ocurre con la infraestructura, con la logística? Y ahí es donde debe avanzar Centroamérica si quiere de verdad integrarse a las cadenas de suministro con un Estados Unidos que está buscando competir a China, especialmente en tener el control de cadenas de suministro que hoy día son críticas en recursos estratégicos como el litio, el cobre, temas de energía, seguridad alimentaria, todo aquello que nuestra región lo tiene, pero tiene que mejorar sus políticas públicas y sus condiciones de base para que este reshoring pueda de verdad aprovecharse porque no es necesario, pero no suficiente la cercanía geográfica. Siguiendo este hilo, Centroamérica también mantiene una fuerte dependencia económica a Estados Unidos, como tú bien lo comentas. Este informe de ustedes también muestra que el comercio con Estados Unidos equivale al 40.9% del PIB de Nicaragua, 36.7% en Honduras, 23.1% en Costa Rica y 20.1% en El Salvador, ¿no? Entonces, ante una política estadounidense más proteccionista, más transaccional, qué tan vulnerable es nuestra región y cuáles son
estas economías que están más expuestas a estos cambios comerciales o arancelarios provenientes de Washington? América Latina y el Caribe hay que dividirlo en dos. En América del Sur, China ya desplazó comercialmente a Estados Unidos y aumentó en 25% el intercambio comercial en solo 2 décadas. Pero en Centroamérica sigue siendo el amo y señor Estados Unidos, no solamente desde el punto de vista del comercio, sino también inversión, cooperación, temas migratorios y seguridad. En consecuencia, Estados Unidos es un socio insustituible para Centroamérica en el corto y mediano plazo. Hay que tener claro ese punto. Una cosa es aumentar el intercambio comercial con China, pero Estados Unidos sigue siendo el gran socio estratégico de Centroamérica. La gran pregunta es cómo Centroamérica puede manejar esta política exterior, como bien tú dices, más transaccional, más condicional y por lo tanto más impredecible. Creo que hay que seguir avanzando en pensar fuera de la caja, qué podemos ofrecer a Estados Unidos que no sea parte de la relación tradicional. Y vuelvo al tema del potencial de energía, temas de logística, de conectividad, de transformarse en un socio también estratégico en materia de seguridad. Todo lo que es el control del narcotráfico, la migración, el crimen organizado es fundamental hoy día para Estados Unidos, y ahí Centroamérica puede tener una agenda más agresiva. Y lo segundo es seguir diversificando. Diversificar mercados no significa desacoplarse a Estados Unidos, sino cómo yo reduzco la dependencia y por lo tanto el riesgo frente a un país que hoy día es más transaccional y cuyas políticas, especialmente las políticas arancelarias, y acá una mala noticia, llegaron para quedarse. Vemos que hoy día hay un apoyo bipartidista en Estados Unidos a esta política arancelaria más proteccionista. Se ha descubierto que los aranceles también cumplen un fin más allá de lo comercial, sino también un fin político, y está significando desde el punto de vista de recaudación cerca de 20.000 millones de dólares mensuales para las arcas fiscales americanas. Entonces, en ese contexto, una agenda de diversificación más proactiva es necesario en Centroamérica. Importantísimo esto de la diversificación. Jorge, la migración es otro tema medular. Ustedes en el informe advierten que el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y la amenaza de deportaciones masivas podrían generar una reversión de flujos hacia México y Centroamérica. Al mismo tiempo, las remesas constituyen un pilar financiero para diferentes economías, ¿no? ¿Qué impacto tendría una combinación de deportaciones masivas y una desaceleración de las remesas sobre el consumo, el crecimiento en Centroamérica? Efectivamente, la migración se ha transformado en uno de los principales riesgos políticos, y así lo documenta nuestro índice en los últimos 6 años, y básicamente porque crecientemente genera tensión social, incluso un ánimo de xenofobia en algunos países. Tenemos dos grandes presiones migratorias. Una es la situación de Venezuela, que se transformó en un país que exportó crisis, y con cerca de 8 millones de venezolanos fuera de su país, dentro de los cuales 6 millones y medio aproximadamente están en la región. Colombia, Brasil, Perú, Chile son buenos ejemplos de aquello. Y tenemos también estas deportaciones masivas donde Centroamérica, el Triángulo del Norte son los principales receptores. El problema es que Centroamérica, las remesas se han transformado en el verdadero estado de bienestar privado de esos países, porque ha significado fuente de ingreso, ha sido fundamental para el consumo, para el comercio, para la vivienda. Se puede dar, en el caso de una nueva ola de deportaciones masivas, un doble shock: menores ingresos para estos países por menores remesas, pero a la vez mayor presión del Estado y de los servicios públicos por la recepción de estos nuevos flujos migratorios. Eso tendría un impacto desde el punto de vista de menores ingresos y de mayor pobreza importante para Centroamérica, y esperamos que el tema migratorio haya más coordinación regional, más coordinación en Centroamérica y un compromiso con Estados Unidos que evite estas deportaciones masivas, y a la vez que los países puedan prepararse también para nuevos flujos migratorios. Volviendo al tema de Estados Unidos, ustedes plantean un cambio radical en la política del país anglosajón hacia América Latina, sostienen, cito textualmente, que ya no se trata de promover la democracia, sino de asegurar recursos estratégicos, imponer alineamientos geopolíticos y ejercer control sobre territorios clave, frente a China y Rusia, por ejemplo. Y se presenta a Venezuela como el primer laboratorio de esta doctrina, ¿no? También señalan que tras la captura de Nicolás Maduro, Washington optó por mantener estructuras del chavismo bajo una administración indirecta.
Ahora, ¿qué evidencia económica, geopolítica sustenta, ¿no?, este tipo de afirmaciones? ¿Qué implica este nuevo enfoque también para el control de los recursos energéticos venezolanos, que es un tema muy cercano para todos? La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, también conocida como la doctrina Monroe o Monroe 2.0, es muy clara. Define Estados Unidos, nuestro hemisferio, como su zona de influencia, donde debe contenerse la influencia de potencias extranjeras, básicamente China, y donde hay una mayor prioridad por la competencia de los recursos estratégicos. Estados Unidos sabe que se ha quedado atrás desde el punto de vista del control de las cadenas de suministro, los llamados minerales críticos, litio, cobre, tierras raras, fuentes de energía que son fundamentales para reducir su dependencia respecto de China y para poder tener una mejor posición en esta competencia estratégica. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Estados Unidos al constatar que China cada vez tiene mayor control del procesamiento y de la producción de estos minerales críticos? Es ofrecer incentivos y también presionar de manera más importante en estos sectores estratégicos latinoamericanos. La gran pregunta es, ¿basta el garrote para contener esa influencia de China o se necesita también la zanahoria? Y ahí tiene una tarea pendiente Estados Unidos desde el punto de vista de la inversión privada en estos minerales críticos y también desde la oferta que está haciendo en este llamado escudo de la América, esta alianza de seguridad, de, por ejemplo, nuevos paquetes de financiamiento de apoyo en la lucha contra el crimen organizado, lo que acaba de anunciar con Colombia a partir del ascenso de la Asprilla como nuevo presidente. Entonces, Venezuela se ubica aquí en esta nueva geopolítica donde no solamente es importante el precio del petróleo, sino quién lo controla. Y Estados Unidos ocupa a Venezuela como un país fundamental para tener control de estos recursos estratégicos, en este caso del petróleo. Tenemos que ver también qué es lo que va a ocurrir con Cuba. Creo que el desafío para América Latina y Centroamérica es cómo en esta rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, que cada vez es de mayor presión, logra al menos tener mecanismos que le permitan navegar o calibrar de mejor manera la relación entre los dos países. Y eso parte, y con esto termino, Yandira, los países tienen que definir con mayor claridad dónde está su interés nacional y cuáles son las amenazas de seguridad nacional que estima Estados Unidos y que podamos nosotros fortalecer o preparar de mejor manera, especialmente en todos estos llamados sectores estratégicos, infraestructura crítica, puertos, telecomunicaciones, energía, minería. Ahora que hablas de sectores estratégicos y vuelvo a Venezuela, ¿qué significaría para América Latina una estabilización sostenible de Venezuela? ¿Qué sectores o qué países, Jorge, podrían ser los principales beneficiarios de una recuperación de la capacidad productiva de Venezuela? Lo primero es el anhelo de millones de venezolanos de poder algún día regresar a su país, o un país que sea estable, que sea próspero, que ofrezca oportunidades. Creo que hay una dimensión social y humana muy importante en lo que está ocurriendo en Venezuela, y de ahí la importancia de no solamente quedarse con la captura de Maduro, sino cuáles van a ser los pasos hacia una transición política hacia la democracia. Sabemos que la reconstrucción productiva, la reconstrucción institucional y social en Venezuela tomará años, pero una Venezuela bien encaminada va a pasar de ser una Venezuela que ha exportado crisis a poder exportar crecimiento. Y países como Colombia se van a ver beneficiados por el intercambio comercial, por nuevas oportunidades de comercio, de inversión. Ecuador es otro caso. Y otros países como Colombia, perdón, como Perú, como Chile o el propio Argentina, que podrían ver reducido esta presión migratoria que también ha tensionado a esos países. Creo que hay un gran desafío en las próximas etapas de Venezuela y creo, eso sí, que vamos a tener que acostumbrarnos a una injerencia de Estados Unidos, incluso en un gobierno democrático de Venezuela, muy alto. Ustedes, entre otros temas, identifican en el informe oportunidades estratégicas, ya lo hemos venido conversando, en energía, minerales críticos, renovables, infraestructura. También advierten que aprovechar estas oportunidades dependerá de la calidad institucional, de la estabilidad y de una mayor integración regional. Si tuviesen que identificar 3 países de Centroamérica con más potencial para este desarrollo económico durante los próximos años, ¿cuáles elegiría? Fortalecer las instituciones es el desafío fundamental de América Latina. Tenemos
todo lo necesario para la economía del futuro, tenemos todo lo que requiere la inteligencia artificial y la electromovilidad, todo lo que la nube requiere lo tenemos nosotros en el terreno. Pero eso debemos acompañarlo con fortalecimiento institucional y riqueza de políticas públicas. No basta la riqueza de los recursos naturales. Miraría a tres países, Yandira. Primero, Costa Rica, por esta sofisticación productiva, por lo que está haciendo en materia de tecnología, de energías renovables, y porque es un país que tiene condiciones de base, creo que le permiten dar un salto. Un segundo país que miraría es Panamá, una mezcla de Centroamérica y el Caribe, Panamá, especialmente por el potencial del canal, los temas logísticos y por este desafío de transformarse en un hub de conectividad en el amplio sentido de la materia. También tiene grandes desafíos en materia institucional, materia regulatoria y de sostenibilidad fiscal. Y el último país, una apuesta, es Guatemala. Creo que Guatemala también tiene una escala relativa, tiene una población joven, tiene una proximidad con Estados Unidos, tiene una actividad económica relativamente estable a pesar de sus dificultades institucionales. Entonces ahí elijo yo estos tres países, Costa Rica, Panamá y Guatemala, como mirar y que ojalá tengan un efecto de demostración para otros países de la región. Gracias, Jorge, por esta conversación tan grata que estamos seguros de que nuestra audiencia Forbes para Centroamérica sabrá apreciar. Muchas gracias por la invitación y que tengan un muy buen trabajo siempre en ese tan destacado medio latinoamericano. Gracias.